Bienvenidos a Organización de las Computadoras. En esta presentación vamos a estar haciendo un recorrido sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. Los integrantes del grupo somos Correa Jerónimo, Nidacio Nicolás, Abelson Santino y Connie Ignacio. A continuación pasaremos a la siguiente diapositiva para ver un poco el tema de la realidad virtual. Definición de la realidad virtual. La realidad virtual está identificada por las siglas VR o RB en inglés. Es una tecnología de última generación que en realidad se viene utilizando desde hace décadas, aproximadamente 1950-1960. La realidad virtual crea contextos digitales que imitan el mundo real. Es decir, cuando entras en la realidad virtual ves cosas que en el mundo real capaz no son posibles. Le cedo la palabra a Jerónimo Correa para explicar el origen de la realidad virtual. El origen de la realidad virtual o RB se basa más o menos por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, por cuestiones de la Marina estadounidense, que solicitó la creación de un simulador de vuelo al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y ese objetivo fue logrado para las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Durante el mismo siglo se realizaron diferentes intentos como el Sword of Damocles, un casco de realidad virtual que se consideraba bastante avanzado para su década. En el 68 fue construido por Ivan Sutherland. En 1978, de nuevo el Instituto de Tecnología de Massachusetts creó un programa que permitía al usuario observar y andar por las calles de Aspen a través de capturas reales de la zona. Y en el 84, o sea en 1984, la empresa Six Flags mostró al mundo The Sensorium, una de las primeras salas de cine en 4D. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Nicolás para que explique un poco de la historia también de la realidad virtual, pero ahora un poco más enfocada a los videojuegos. Videojuegos y la realidad virtual. Nintendo y Sega fueron los pioneros en este tipo de sistemas, con el Famicom 3D System y el Master System. Fue Sega la primera que intentó ir más allá, pasando al Sega VR. Incluía pantallas LCD y auriculares, presentada en 1993. Su costo era aproximadamente de unos $200. Nunca llegó a comercializarse. No obstante, en 1995 Nintendo lanzó el Virtual Boy, su consola de realidad virtual. Parecía que iba a convertirse en algo revolucionario y un auténtico éxito en ventas. Fracasó total y absolutamente. No llegó ni siquiera a comercializarse en Europa. Está considerado el mayor fracaso de los japoneses. Un largo tiempo pasó hasta que Palmer Luckey en 2012 presentó el primer prototipo del casco de realidad virtual, Oculus Rift. Sony seguiría su estela con la PlayStation VR, mientras que HTC y Valve lo harían con las HTC Vive. Pasamos a un poquito las distintas utilidades de la realidad virtual. El entretenimiento. Muchos videojuegos ya cuentan con esta tecnología que permite mejorar los gráficos en 3D, sumergir al usuario más en la historia y sobre todo facilitar su uso con accesorios cada vez menos intrusivos y más simples. Otro de los usos que se le puede dar es la educación. Es uno de los campos de uso más extensos en los que se puede aplicar la tecnología RB, ya sea para el colegio o la universidad. La realidad virtual permite desde visitar museos a distancia, como lo hizo Google con la exhibición sobre Frida Kahlo, hasta diseñar edificios o aprender sobre las constelaciones. Jerónimo, ¿en qué otros ámbitos se puede usar la RB? La realidad virtual, además de los distintos ámbitos que nombró mi compañero, pueden ser la medicina y la milicia también antes visto. Por el lado de la medicina podemos encontrar que esta se usa para prácticas de cirugía, para el tratamiento de fobias, traumas psicológicos, como por ejemplo es la fobia al vértigo. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero todos más o menos sabemos, ¿no?, lo que es. Sirve bastante, de hecho, para este tipo de fobias. También, como habíamos nombrado,
como habíamos nombrado antes, está también utilizado en el ámbito de la milicia para simuladores que permiten a los soldados, dependiendo del área en el que se encuentren, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, prepararse para los diferentes campos. Dentro de esto, lo más utilizado es el Oculus, que son lentes de realidad virtual, donde se lo posiciona al soldado en un campo determinado, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, como dije anteriormente. Y esto equipado con diferentes instrumentos que ayudan a sumergirse más en el campo de batalla. Ahora continuaremos con las ventajas y desventajas de la realidad virtual. Por un lado tenemos las ventajas, ¿no? Algunas de ellas pueden ser permitir examinar mejor o más minuciosamente hechos y detalles, facilitar la posibilidad de la visualización en 360 grados, como por ejemplo lo permite YouTube. También puede ser empleada para procesos educativos, como fue antes mencionado por mi compañero. También se encuentra en el área de la medicina, como nombré. Que todas estas son ventajas que antes, en un pasado, no se las imaginaba. Se las imaginaba de una manera muy abstracta. Y ahora son posibles. Ahora, en vez de algunos practicantes por ahí en medicina tener que practicar con una persona en la vida real, pueden usar los simuladores y ir más preparados al momento de realizar una cirugía que por ahí requiere un nivel de años de práctica. Ahora mi compañero Nicolás va a nombrar algunas desventajas que tiene también la realidad virtual. No todo es color de rosas en esta vida. Una de las desventajas más graves que puede producir la realidad virtual es desorientación sensorial. Otra desventaja bastante común es que tenga muy altos costos en su desarrollo, también para mantenerlo. Requiere una inversión bastante cara en cuanto al hardware y el software. También en algunos casos se reporta deficiencia en la interfaz entre programas y usuarios. Es decir, las personas con problemas psicológicos pueden utilizar la realidad virtual para evadirse de la realidad. Entrenar mediante la realidad virtual no tiene las mismas características que entrenar en el mundo real. Esto pudiese afectar el desenvolvimiento a las personas en el ámbito laboral. Hablemos un poquito, le cedo la palabra a Correa para que hable un poquito del futuro de la RB. Algunas partes del futuro de la RB ya está presente, obviamente, como por ejemplo son en las redes sociales de Facebook y YouTube, permitiéndonos el sistema de 360 grados, sentir como si realmente estuviéramos en el sitio donde estamos viendo, como por ejemplo lo es en algunas aplicaciones, mediante los dispositivos de realidad virtual como son el Oculus Rift, el HTC Vive y la PlayStation VR, permitiéndonos sumergirnos más en el mundo en un mundo fantasioso, o también puede ser un mundo que puede ser real, pero por ejemplo si yo quiero estar en Italia y ver la Torre de Pisa, lo puedo hacer con el sistema de 360 grados, por ejemplo. Y esto sería una inversión, también se puede llevar a cabo mediante un dispositivo móvil, o sea, combinando el dispositivo de realidad virtual como lo son los antes nombrados con un dispositivo móvil. Ahora mi compañero va a explicar un poco lo que es el Wireless Future y la realidad mixta a continuación. Wireless Future, traducido al español como futuro inalámbrico. Está claro que todavía no es inalámbrica la tecnología, este tipo de tecnología. Es evidente que la inmersión en un mundo completamente virtual a veces entraña un problema cuando los sentidos perciben informaciones contradictorias. Y también se pueden combinar la realidad virtual y la realidad aumentada. Vendría a ser una realidad mixta.
Todavía no está lo suficientemente pulida como para ser explicada al 100%. Esperemos que en un futuro eso pueda cambiar. Y pasamos a lo último, que mi compañero les explicará un poco cómo se utilizan los museos, como dijimos anteriormente con la exposición de Frida Kahlo. Como podemos observar en la imagen que se nos muestra a la derecha, esta idea fue empezándose a usar en el Museo de Londres, gracias a los dispositivos de realidad virtual suministrados por Samsung, que es el Gear VR, permitiéndonos tener una mayor experiencia en los museos, como podemos ver en la imagen, y combinando un poco las experiencias, ¿no? Por así decirlo. Tal vez estos dispositivos se empiezan a implementar en mayores museos de todo el mundo, pero claro, como fue nombrado antes, simbolizan un costo demasiado grande también. No todos los países, o todos los museos, mejor dicho, se lo pueden permitir, lamentablemente. Pero, como podemos ver si vamos a alguno de los museos de Londres, seguramente ya lo posean. A continuación, le cedo la palabra a mis compañeros que van a explicar un poco acerca de la realidad aumentada. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, vamos a empezar hablando de la definición de la realidad aumentada. La realidad aumentada asigna la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico como webcams, teléfonos móviles, tabletas y entre otros. En otras palabras, la realidad virtual introduce objetos virtuales en el contexto físico y se los muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real con el apoyo de la tecnología. El término lo acuñó en 1992 el científico e investigador Thomas P. Caudell, mientras desarrollaba uno de los aviones más famosos del mundo, el Boeing 747. Caudell observó que los operarios encargados del ensamblaje de la nueva aeronave perdían demasiado tiempo interpretando las instrucciones y pensó: ¿qué pasaría si tuvieran acceso a una pantalla que les guiase durante la instalación? El invento no triunfó, pero en ese preciso momento nació el concepto de realidad aumentada, que se abrió una ventana nueva básicamente. Y como era de esperar, siendo que la realidad virtual apareció antes que esta, su origen se basa en el de la realidad virtual, como bien decimos. Es a partir del lanzamiento de esta cuando la realidad aumentada va ganando presencia. En el año 1994 se presenta el primer prototipo de realidad aumentada, llamado Karma. Posteriormente se desarrolla el Art Tool Kit en 1999. No obstante, pese a estos pequeños avances, esta tecnología no gozó de un alto desarrollo ni usó hasta tiempos más recientes. Le cedo la palabra a mi compañero Santino, que va a hablar de las características de la realidad aumentada. Bueno, concluyendo con lo que dijo Ignacio, pasaremos a las características. Bueno, combinar el mundo real y el virtual, ofrecer una interacción en tiempo real, adaptarse al entorno en que se infiere y interactuar con todas las capacidades físicas del entorno en 3 dimensiones. Concluyendo con esto, daré paso a Ignacio Coni. Ahora se va a hablar de la utilidad de la realidad aumentada. La integración entre el mundo real y el mundo virtual es el objetivo principal de esta nueva tecnología. Así, para que la realidad aumentada pueda reproducirse, se necesitan 3 componentes fundamentales. Un objeto real que funcione como referencia para la interpretación y creación del objeto virtual, la presencia de un dispositivo con cámara como un teléfono móvil para transmitir la imagen del objeto real, y un software responsable por interpretar la señal transmitida por la cámara. A través de la cámara, el objeto real se transmite para el software, que recibe la imagen y la combina con proyecciones 3D. A su vez, las proyecciones son introducidas en la imagen y sobrepuestas en el entorno físico, reflejando el resultado de la realidad virtual al usuario. Doy paso otra vez a Santino para hablar de los ámbitos en los que se utiliza la realidad virtual. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podremos apreciar los ámbitos en los que se utilizan. Empezamos por educación. La presencia de las nuevas tecnologías en el sector educativo está creciendo y la realidad aumentada es una de ellas. La integración de videos, sonidos o animaciones 3D sirve de material de apoyo para los más pequeños, que podrían disfrutar de este aprendizaje más eficaz gracias a este tipo de contenido. Pasaremos a industria. Los empleos podrán obtener información adicional sobre las acciones que se llevan a cabo.
Incluso nos pueden llegar a mostrar contenido visual en 3D sobre cómo llevar a cabo la reparación o situación de estos elementos. Así, se puede llevar a cabo la se puede apreciar de cualquier elemento de forma digital, sin necesidad de creerlo en el mundo real. Turismo. También permite llevar a cabo la reconstrucción digital de elementos históricos deteriorados como edificios o estatuas. Concluyendo con esto, daré paso a Ignacio Coni. Bueno, ahora vamos a hablar de otras actividades en las cuales también se puede utilizar la realidad aumentada. Una de ellas sería los videojuegos, ya que cierta cantidad de empresas tienen un potente desarrollo y lanzamiento de videojuegos que combinan la realidad física con la realidad aumentada. Otro sería la moda, un ámbito en donde ya se usa con regularidad la realidad aumentada por la posibilidad de probarte ropa virtualmente y ver cómo nos queda. También ya hay dispositivos para realidad aumentada en el terreno de la óptica para probarnos gafas o el maquillaje. Y por último, se podría utilizar para comprar un piso, reformarlo o amueblarlo, ya que podremos adentrarnos virtualmente en un piso real. Esta es una de las novedades más importantes que nos aporta la realidad aumentada. Así prácticamente podemos tocar las paredes del piso que queremos comprar y analizar sus detalles. Ahora doy paso a Santino Bison para que hable de las ventajas y desventajas de la realidad aumentada. Bueno, concluyendo con lo que dijo Ignacio, pasaremos a las ventajas. Tiene muchos campos donde se puede aplicarse, incentiva la interacción de lo digital, la información aparecerá masificada y esto significa un nuevo impacto relacionado a la globalización. Impacto positivo y gigante en el entretenimiento y educación mucho más interactiva y nueva forma de publicidad. Las desventajas. Costo muy elevado, mucho tiempo y esfuerzo para recopilar y contener toda la información mostrada por la realidad aumentada. Las relaciones y comunicación entre personas se está volviendo más virtual y superficial que real. Y la velocidad de procesamiento que requiere los dispositivos que utilizan la realidad aumentada es altísima. Concluyendo con esto, doy paso a Ignacio Coni. Ahora vamos a hablar de las posibles aplicaciones de la realidad aumentada con la que estaremos trabajando quizá en unos pocos años. Una de ellas es la información aumentada. Esta situación va a incrementarse drásticamente cuando con una gafa de realidad aumentada tengamos acceso a la información relacionada con cualquier objeto o persona que veamos, de manera inmediata. Las relaciones sociales se verán alteradas por esta inmediata disponibilidad de la información de nuestro interlocutor. Otra es los hologramas de objetos. La realidad aumentada permitirá también mostrar objetos virtuales que estarán perfectamente integrados en nuestro entorno y podremos, por ejemplo, probarnos trajes y vestidos virtuales y comprobar cómo nos quedan. O inclusive montar muebles con unas instrucciones virtuales que nos enseñarán qué hacer con cada pieza, consiguiendo por fin que no nos sobre ninguna. Y los hologramas de personas, y con estos podremos compartir la misma estancia con nuestros seres queridos independientemente del lugar en el que se encuentren y llegado un momento independiente también del equipo al que pertenezcan, en efecto una inteligencia. Y Bueno. ahora doy paso a Santino para que hable de la conclusión que obtuvimos. Bueno, cerrando un poco lo que vendría siendo la realidad aumentada, voy a dar nuestra conclusión. El proyecto en la realidad aumentada, de nuestro punto de vista, tiene mucho potencial de crecimiento a largo plazo. Simplemente nos parece impresionante apreciar un proyecto que propone un ambiente virtual a través de Internet. A pesar de la cantidad de ventajas que tiene, hay que reflexionar las desventajas, ya que el costo de este hace que no sea accesible para todos. Y al final, está al tener una increíble capacidad de avances tecnológicos. Permitirá tener una cantidad de beneficios útiles y extraordinarios. Y con esto doy paso a que dé su conclusión, la realidad virtual. En conclusión, para la realidad virtual tenemos que, como fue nombrado anteriormente, se puede implementar en varios ámbitos de nuestra vida cotidiana, o sea, en diferentes ámbitos como el de la medicina, el entretenimiento y el uso militar, ¿no? Actualmente se está usando mucho más para el entretenimiento, ya que es como está en su tope de auge y es una forma más comercial de aprovechar esta tecnología. Podemos verlo reflejado en varios de nuestros, por así decirlo, de youtubers o gamers o streamers que vemos habitualmente. Uno de los exponentes de la realidad virtual más conocido, por así decirlo, es el Rubius, como podemos ver.
Pero por otro lado también tenemos un uso más serio, como es el uso militar para simuladores de vuelo, prácticas de entrenamiento y tácticas militar, o la práctica de cirugías, como es en el ámbito del rubro de la medicina. En conclusión, son tecnologías, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, son tecnologías que en un pasado nunca se creyeron llegar a utilizar, pero surgieron por diferentes factores de la historia. Y son tecnologías increíbles que nos permiten a día de hoy seguir avanzando hacia un futuro más, más tecnológico, con mayores... Virtual. Antes de terminar con el video, voy a diferenciar entre realidad aumentada y realidad virtual. La realidad aumentada incrusta información en el mundo real, mientras que la realidad virtual crea contextos digitales que imiten el mundo real. En la realidad aumentada, los usuarios pueden interactuar con contenidos virtuales en el mundo real y diferenciarlos, mientras que en la realidad virtual todo es virtual. Muchísimas gracias por ver el video.